Buenas tardes a todos. Había problemas, que YouTube no nos quería conectar. Veo que Facebook ya está en marcha, ¿vale? Voy a quitar el ruido aquí. Hoy nos daba un poquito de problemas YouTube. A ver, chicos, hoy tenemos un poquito de temario por aquí, que me están preguntando muchas cosas que están sucediendo de actualidad. Un momentito, a ver dónde se ha puesto. Mira si va en retardo, que a mí aún no me ha salido el directo. Pero sé que como quiero controlar ahora me sale que estoy conectando en directo. Bien, vamos a quitar el ruido y de aquí controlaremos los comentarios, bien. Y de aquí controlaremos este. A ver, están teniendo problemas en YouTube. ¿Se os está parando en YouTube? Porque a mí no me va... Se me ha quedado cargando. ¿Se ve bien, Josep? A mí se me ha quedado dando vueltas. Está como... Qué raro. Bueno, pues aunque se queda así, si ves que tal, me escribes, Josep, ¿vale? Es para controlar más que nada el chat. Vale, genial. Vale, creo que lo tenemos poco claro, pero se ve... Pues es la cámara del móvil, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa, espera. A ver si es que está un poquito mejor. A veces de la cara de hablar. Entonces, mejor, creo que mejor, de la grasita de la cara. Vale, simplemente estaba sucio. Disculpad. Bueno, el mío se ha quedado pescando, pero veo que controlo el... Rita dice, vale, mejor, genial. Vale. Bueno, soy Eloisa, para los que no me conozcáis, soy canalizadora, medium, vidente, sanadora a distancia, en físico. Bien, hoy estaba que por poco no conectaba porque Nayel me ha estado haciendo hacer unos dibujos que ahora os explicaré. Y también me estaba llegando información, pero antes os quiero contar un caso de mi tierra, me dio permiso para explicároslo. Por eso he puesto señales desde el más allá, ¿no? Bien, eso va en honor a Miguel de Amposta. La mujer es Bienve, tienen un hijo muy especial, un hijo muy, muy especial. Seguro que todos los de Amposta sabréis de quién estoy hablando. Y bueno, para que veáis la sincronía que hay a veces con las cosas que suceden. Yo la prometí a ella que cuando tuviese un día tranquilo y una energía tranquila conectaría con él. Él falleció, hará cosa de, no sé si son 2 meses, no recuerdo el tiempo. Bien, si no lo digo correcto y estás en directo, corrígeme, no me acuerdo el tiempo. Pero sí le dije que cuando tuviese un rato tranquila conectaría con él para ver si al menos ya ha trascendido, ¿no? Ya ha elevado, ha pasado como mucha gente llaman a la luz, ¿no? Yo lo veo de otra forma, pero bueno, sabéis que muchos de vosotros que yo he estado 2 veces allí a las puertas, entonces yo no vi el típico puente o como lo explica la gente, entonces para mí es como una elevación como unas capas, ¿no? Y se va elevando a estas capas. Bien, no sé si escucháis los golpes, hay fútbol aquí fuera, así que si escucháis sarau es del fútbol de los niños. Bien, el caso es que no sé si fue hace 4 noches, por la noche como que tuve una presencia de él, como estoy aquí, quiero que le transmitas a mi mujer que ya sí he subido, por decirlo de alguna forma, y dile eso, ¿no? Entonces yo le mandé al día siguiente, como ya estaba acostada, al día siguiente le mandé un audio explicando todo lo que había sucedido. A ver, esperarse que en YouTube me veis muy, muy para allá, así mejor. Claro, estaba yo como para allá. Y me dice, madre mía, Elo, qué sincronía hay. Créete que la tarde antes fui a llevar a mi hijo donde lo lleva y tomando el café con una amiga se pusieron a hablar de mí. Mira, ¿por qué Elo? ¿Por qué tal? A ver si viene y la vamos a ver y hablamos con ella y tal. Y pasó todo eso y justo al día siguiente fue cuando yo le mandé el audio a Bienve, ¿verdad, Bienve? Si lo estás viendo. Entonces empezamos a hablar con audios porque soy muy típico de mandar audios en el WhatsApp. Y me contó unas cosas tan maravillosas que digo, déjame contarlas en directo y me ha dado el permiso absoluto para contarlo todo. Bueno, deciros que Miguel era una persona muy
muy ascendida, muy despierta, porque yo a veces tenía conversaciones con él a través del Messenger, del Facebook, y yo siempre lo decía, ese chico estaba muy delicado, pero estaba muy preparado para lo que se le venía. Entonces yo a Bienve se lo comuniqué, digo, Bienve, él está más que preparado para dar este paso, ¿vale? Y lo digo porque me dice ella, es que están pasando una serie de cosas en casa Elo que yo hasta lo grabo con vídeo porque nos cuesta creerlo. Ella, pues bueno, cree y no cree, está ahí de aquella forma, ¿no? Y yo me lo contaba y me encanta escuchar ese tipo de cosas. Cosas como que tienen un perrito pequeño y cuando lo sacan a la calle, pues lleva una especie de ermillita, me contaba ella, imagino que para que no tengan frío. Estoy mirando a ver si la veo a ella en directo, ¿eh? Y se levantan de dormir y ven al perrito preparado para salir a la calle con la armillita puesta y ellos no se la habían puesto. Yo me lo contaba y me encantaba, ¿no? Cosas así como él por las noches, yo dejo las zapatillas debajo de la cama y me levanté y la encontré donde él me las solía dejar porque él era muy así, como que se metía con ella y cosas que suceden en su casa que sabe que lo está haciendo él porque solo lo hacía él, ¿no? Entonces hay que decir que las personas que están muy preparadas para el descarnado, digamos, el soltar el cuerpo, para decirlo de alguna forma, en este caso él estaba más que preparado. De hecho, teníamos conversaciones él y yo que son un tanto extrañas que no se pueden hablar habitualmente con depende de qué personas. Y yo le decía, madre mía, Miguel, estás más que preparado para dar este salto, ¿no? Y saber que no es que muramos, sino que pasamos a otra dimensión y nos dan opción a volver a encarnar o no, o quedarte allí o a otro planeta, etcétera, ¿no? O sea, esto es simplemente un paso. Tenemos un envase, como digo yo, un cuerpo, y venimos de paso, ¿vale? Entonces es muy bonito porque ella me contaba todo eso y digo, qué bonito que él le haya podido demostrar, mira, desde donde estoy moviéndote estas cosas para que creas que existe el más allá y he podido manifestarlo, ¿no? Y luego también os digo que no todo el mundo que descarna puede hacer eso, ¿eh? Para poder mover algo de nuestro plano, os aseguro que o estás muy preparado o muy consciente de que has dado el salto o es muy difícil moverlo, ¿eh? Porque haces así como que no, hay que canalizar muchísima energía en un solo punto para poder hacer algo, ¿no? O sea, y es alucinante. Así que bueno, Miguel, allí donde estés, la dimensión que hayas elegido, la conciencia que hayas elegido, un abrazo de luz, gracias por permitirme conectar contigo y poder dar muy buenas noticias a la familia. Esto es muy bonito. Y bueno, pues quería contar eso, ¿vale? Es que lo hablé y ya, yo siempre pido permiso antes de tal y me dice, sí, sí, total libertad, Telo. Así que bueno, que sepáis que tenemos personas muy conectadas, incluso desde el más allá. Bien, vamos a ver. Gracias, Lorena. Qué lindo es tenerte de nuevo. Sí, el viernes que viene también haré directo, ¿vale? Porque el que viene no, el otro seguramente no voy a estar. A ver, dos cosas más. Del ritual que hicimos del portal 1111, no es que la energía dure solo 24 horas. A ver, son unas energías que se están moviendo, ¿vale? Que de hecho Nayel me ha hecho hacer este pequeño dibujo, que ahora os explicaré todo, porque me ha hecho poner flechitas y tal. Es una energía que está entrando. Ahora os voy leyendo, Vic, te acabo de ver. Ahora os voy leyendo, ¿vale? Ahora lo miro, Victoria. Sí, precisamente hay algo que se quiere comentar de eso, de lo que está pasando en Austria. A ver, la energía del portal 1111, que ha sido como un boom, ¿no? Como, todo el mundo a subir vídeos del 1111. Es una energía que se sigue moviendo. Sí es cierto que este día era muy potente, porque a mí me lo hicieron ver como a modo de agujero de gusano, que como si se tragase, como si un agujero de gusano, coge la tierra y hace, se lo traga, pasa por ella y luego lo deja, digamos, limpio, ¿no? No solo era para cargar las monedas y el agua que dije, que si tenéis alguna duda me lo podéis escribir, que yo lo contestaré, sino que era también precisamente para lo que Victoria Caraleere nos está preguntando sobre los reptilianos. A ver, ¿cómo lo decimos? Hay unas energías densas, ¿vale?
que se alimentan de nuestros miedos, de nuestra ira, de nuestra furia, de todo lo negativo, se alimentan ellos. Entonces, ¿de qué forma ellos pueden seguir estando ahí dando por saco, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Pues teniéndonos a nosotros con miedo, con ira y con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta, tanta opresión, tanto estrés, tanto querer controlar, querernos controlar a todos, es precisamente por eso, ¿no? Contra más opresión, más miedo tenemos, todos, la mayoría. Entonces el miedo hace que estas fieras o reptilianos o regresivos, como se quiera llamar, se puedan alimentar de esa energía, ¿vale? ¿Os acordáis de la película de Harry Potter? Aquellos que hacía el conjuro aquel de espectro patronum, pum, y salían como una especie de cosas así con capucha. Pues bueno, mira, algo parecido, se alimentaban. ¿Os acordáis que le chupaban a él como la vitalidad? Pues bueno, es algo parecido, ¿vale? Siempre ha existido, siempre ha estado, pero sí es cierto que ahora están en las últimas, están intentando lo último, de lo último, de lo último, y por eso los seres de luz y otros seres extraterrestres que están ahí intentando ayudar en lo que se les permite, porque no a todos se les permite, porque dicen que está libre albedrío, entonces no les dejan interceder muchas veces en muchas cosas. Nayel ya sabéis que es extraterrestre, no es humano y no tiene forma humana, entonces a veces hablo muchas veces de estos temas con él, ¿no? Digo, pero ¿por qué no ayudáis más si podríais hacerlo? Dicen, no nos lo permiten, está libre albedrío, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos explicar bien todo lo que me ha dicho. Por un lado, vamos a hacer lo que me ha dicho Nayel, os lo voy a explicar, es muy sencillo. Dice que lo vayáis haciendo todo hasta que acabe el mes de noviembre, porque ahora vienen esos meses calientes que Nayel nos lleva diciendo de hace tiempo, que nos dijo que a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo son los meses más, digamos, calientes, por decirlo de alguna forma. Y ahora van a apretar con todo lo que puedan, ¿vale? Ahí haceros a la idea de que hay personas que están, ¿cómo lo diríamos? Poseídos, no, están como manipulados por este tipo de seres y son los que están haciendo de las suyas, ¿vale? No te me apagues. Y están haciendo de las suyas. Entonces, claro, eso hace también que nos baje la energía, que nos baje el estado anímico, que nos baje todo. De hecho, no sé si habéis notado que este mes de noviembre y a finales de octubre los cuerpos, a mucha gente, a muchos de vosotros seguro que os ha empezado a doler el cuerpo. Ay, me duele la lumbar, las caderas, las rodillas, los tobillos y cosas que no suelen ser habituales, ¿vale? Se trata de toda esta energía que está entrando una energía muy potente para ayudarnos a contrarrestar, digamos, que estas razas malas, por decirlo de alguna forma, nos obstruyan en el crecimiento nuestro, ¿no? En la evolución humana que tenemos que hacer. Entonces, de esta forma nos ayudan. Entonces, estas energías son muy potentes y lo notamos en el cuerpo. El cuerpo hace como que hasta que no coge esta frecuencia y la asimila en el mismo cuerpo, es cuando hay este desnivel, ¿no? De frecuencia, de energía, hay como una especie de desequilibrio. Entonces, Nayel me ha dicho, explica eso en directo porque es muy fácil y ayudará a que estas frecuencias se reequilibren y por tanto el dolor al menos amaine bastante o desaparezca prácticamente del todo. Bien, los que conozcáis los chakras sabéis que tenemos los básicos, que son los 7, hay más, pero bueno, estos son los habituales. Y Nayel me ha dicho que se coja, no sé si lo veis, haremos un círculo como en sentido de las agujas del reloj y ahora os explico todo lo que me ha dicho él, ¿vale? Se trata de poner, por ejemplo, la mano en el chakra corazón, que es donde, este de aquí al medio del pecho, que es donde, digamos, se expande toda la luz que tenemos nosotros, ¿no? Toda la fuerza, toda la luz que nos baja desde la fuente. Entonces se trata de visualizar esa energía de la fuente que nos baja por el chakra corona, nos entra, nos entra, nos entra, nos entra, y baja hasta los pies y conecta con el centro de la madre tierra, con el núcleo. Pero luego con la otra mano, la izquierda, lo que vamos a hacer, a ver si me veis. Bueno, voy a poner la mano aquí, pero recordad que es abajo, ¿vale? Ponemos esta mano y empezamos a hacer como si hiciéramos la energía Kundalini, creo que se llama, en sentido de las agujas del reloj. Vamos a hacer estos giros y el último para arriba. Visualizando, estoy mirando para que me veáis las manos, ¿vale? Una aquí, por ejemplo, a ver que no toque el micro, así, y vamos visualizando
soltando el aire y visualizando como si fuese un reloj dorado que se va cargando, porque le estamos activando. Al ir en el sentido de las agujas del reloj, lo que hacemos es activar el chakra y enlazarlo con la fuente de alguna forma para que vaya equilibrando las frecuencias que están ahora mismo latentes, ¿no? Y Nayel ha dicho, lo vais haciendo con todos los chakras, por ejemplo, imaginemos, tengo el chakra corazón, pues pongo la mano no, la otra siempre aquí, recordad la otra siempre en el chakra del plexo, ¿vale? Pues bueno, empezamos así y hacia arriba. Podéis hacerlo desde arriba, ¿vale? Primero el chakra corona, el del cuello, el de aquí, pa. Y el último, que es el chakra raíz, me dice, ese hacia abajo. El chakra raíz haremos lo mismo, el círculo en sentido de las agujas del reloj y luego lo que vamos a hacer en vez de tirar para arriba, lo tiramos para abajo a la parte intraterrena de la tierra, para abajo. Y visualizamos que conecta con el núcleo de la tierra, ¿vale? Hay que hacer un gran enraizamiento. Eso me ha dicho que os diga. Entonces, eso es muy sencillo, se hace en cuestión de 2 minutos. El que quiera tomar más tiempo y hacerlo a modo de meditación, pues que lo haga a modo de meditación. Y el que no, pues como él quiera. Eso poniendo conciencia de que es para equilibrar esas frecuencias que están ahora mismo ahí latentes, que aunque no se vean, nos las están cediendo para ayudar a todo el proceso que viene, ¿vale? Bien, por otro lado, saludo un poquito. Tengo que hablar, si me están preguntando lo de Austria, sabéis que hay que tener cuidado porque son temas... Ay, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, muchos de vosotros, no sé si os habréis enterado, de hecho no ha salido ni en la televisión. Quieren confinar otra vez a gente allí, pero esta vez es el contrario, sino a la gente que no lleva, ya sabéis lo que, ¿no? Entonces se me está preguntando si creen que eso se va a extender a España. O sea, si va a llegar hasta España. De momento está en Austria. Entonces se lo voy a preguntar a Nayel. Aquí tenemos a Metatron y Miguel, ¿vale? Como es un tema más delicado, por decirlo así, siempre estos temas se los preguntan a Nayel, ¿vale? Metatron y Miguel canalizan con mucho amor y también pueden contestar esto, pero prefiero a Nayel, ¿vale? Para esos temas tan personales y tan tal. Así que le voy a preguntar el primer tema a Nayel, ¿vale? Con vuestro permiso. Hoy tengo compañía, tengo a mi pequeño Turuk, está dormidito ahí al lado mío, me lo traje para acá. Vamos a ver. Bien, nos situamos en Austria. Estoy visualizando el mapa, ¿vale? Dice que en Italia también lo van a querer impartir. La zona que sube para arriba de Alemania también van a querer hacerlo. Disculpad, ¿sabéis que eso va con bostezos? Vamos para España. Francia. Francia también. Y España dice que estará también por ahí. Para la zona fuera de ahí. Sí, al parecer es como que se va. Me está enseñando el mapa como cuando una mancha de aceite se empieza a expandir y empieza a dilatarse, ¿no? O sea, como que se va a extender eso. Y Nayel me está diciendo, está soñando. Nayel está diciéndome dice Nayel. Están poniendo todos sus esfuerzos para esta opresión. Están poniendo todas sus energías para el control, para querer controlar. Porque desde el miedo es como lo pueden hacer. Por eso siempre os digo que no tenéis que tener miedo. Nos encierran, que nos encierren. Nos cortan la luz, que nos la corten. Nos dejan sin comer,
ya nos buscaremos la vida. La raza humana, habéis sobrevivido, sí, sabéis sobrevivir, pase lo que pase. Intentad fijarlo todo desde el amor, no desde el miedo, porque si lo hacéis desde el miedo, esas energías cogen más poder y es entonces cuando pueden manipularos. Recordad, son 6 meses calientes, casi ha pasado uno. Tened paciencia, porque de cara a la primavera vendrá la calma. No sabré deciros aún si la calma será muy larga, muy extensa, me dice. Pero sí es cierto que de cara a la primavera vienen unos meses que estarán más calmados. Me está enseñando como cuando... como él cuando me enseña las imágenes es como si hubiese una plaga, ¿vale? Para que yo lo entienda, me hace ver como una plaga, ¿no? Como una plaga que se va a extender y va a querer... cuando quieren enseñarme este tipo de cosas, cogen información que tengo yo en la mente de películas, de cosas que he visto. Y en este caso estaba viendo recuerdo una película de Kenny Reeves, que había como un robot, ¿no? Y se hacía todo como unos bichitos que se lo comían todo. Entonces me dice, es lo que van a intentar. Dice, su último esfuerzo está ahí, ¿no? Y tenemos que resistir, ¿no? Tenemos que aguantar porque es el último empujón fuerte que van a dar. Si conseguimos, que debemos conseguirlo, estar fuertes sin miedo, pase lo que pase y hagan lo que nos quieran hacer, de cara a la primavera hay un cambio. Me ha mostrado como todo oscuro y luego que sale el sol de cara a la primavera. Por eso os digo que el sol representa luz y representa que la luz ganará, ¿no? O sea, no hay duda. La guerra está ganada por la luz. O sea, eso sí me lo muestra cada vez que hablo con él. Va a ser duro, pero la luz es vencedora. Aunque muchas veces dice que las noticias que os llegan os venís abajo. Se trata de estar fuertes, pase lo que pase, ¿vale? Siempre han existido estas energías, siempre han estado allí, no hay que ahora, ay, madre mía, que no, siempre han estado, desde hace miles y miles de años, siempre han estado, pero sí es cierto que ahora quieren hacer un control demasiado bestia, vamos a decirlo así. Así que bueno, vamos a tomar paciencia hasta que llegue la primavera y de todas maneras irme preguntando que lo iremos canalizando. En diciembre, si queréis, lo volvemos a mirar, ¿vale? Pero sí es cierto que se va a calentar la cosa un poco más, ¿eh? Lo que está pasando en Austria se va a calentar. Las imágenes que veo yo son fuertes, ¿eh? Son fuertes. De hecho, Nayel nos lo llevaba avisando desde principio de año. O sea, los que habéis estado escuchándome desde principio de año con los vídeos y los directos, sabéis que lo llevamos diciendo de principio de año todo. Así que estábamos avisados y por eso nos decían mantened la frecuencia elevada, manteneros positivos, cantad, bailad, haced lo que os guste para elevar esa vibración. Porque si está elevada, es más difícil que estas cosas nos afecten y sobre todo no mirar la tele. Hoy en día las noticias no se deben ver porque la mayoría de cosas que se ven, yo ya no creo en nada de lo que nos enseñan porque luego hay gente que han grabado vídeos caseros, los suben y se los quitan. ¿Por qué? Que alguien me responda eso, ¿por qué? O que uno va grabando en algún sitio de hechos y cosas que han sucedido y también lo quitan todo porque no quieren que se sepa. Que ya uno empieza a pensar que ya no sabes qué es cierto y qué no, que vivimos una especie de realidad que es como si fuese, yo a veces digo, es que parece que estemos mirando la película desde fuera, ¿no? Y es nuestro propio planeta y nuestra propia vida, pero a veces a mí me da esta sensación de, madre mía, esto no puede ser real, que es todo surrealista, ¿no? Y dices, pero bueno, esto es como si estuviese soñando, ¿no? Y bueno, muchas veces también el miedo que tenemos nosotros hace que creemos también estas cosas, que las proyectemos y las creemos nosotros. Por eso, intentad con el pensamiento, cuando veáis estas noticias, no pasar de todo, sino ser consciente de lo que está pasando, pero decir, no lo voy a permitir, yo no consiento, que me lo decía también aquí, lo recuerdo a la hora de no consentir. No consiento, es simplemente de mente decir, o con voz, no consiento que ningún ser regresivo ni nadie controle mi vida ni la de mis hermanos humanos. O sea, en nombre de todos, uno puede hablar en nombre de todos, porque todos somos uno. Somos una malla, ¿lo recordáis? Que lo dicen
todos los seres de luz. Somos todos una malla muy potente. Entonces, si de esta malla vamos a suponer hay 1.000.000 y del 1.000.000 100 no consienten, os aseguro que estos 100 generan una luz dentro de la malla que aunque los de dentro no lo hagan, esta norma entra también a los de dentro. Es como que tienes permiso para decir, no consiento en nombre de la humanidad que ningún ser esté oprimiéndome y esté haciéndome cosas que no quiero permitir, porque yo soy dueña de mí misma, mi alma es mía, no es de nadie, es mía, para que lo entendáis, ¿no? Así que bueno, ánimos y bueno, la cosa ya sabéis, ya no quiero profundizar más, espera, me ha entrado un pelo o algo, porque ya os digo que las imágenes de lo que veo yo son delicadas, ¿eh? De hecho, es algo que ayer, perdonad un momentito, que se me ha puesto la pestaña de cara adentro. Ay. A ver, estoy preguntando a Nayel. Dice, no digas nada más. Dice que os diga. Dice que... ¿No hablas tú? Habla él, dice que habla él, iba a decirlo yo, pero dice que habla él. Os dije desde principio de año que vayáis teniendo víveres en casa, agua, medicinas, gas, algún hornillo, cosas para poder... El apagón sigue estando latente, no porque haya dejado de comunicaroslo a través de este canal, significa que eso no vaya a suceder. Sigue estando latente, también es un punto caliente, o sea, también es un tema caliente, y los que estéis con esta información, a sabiendas de esta información, tened estas cosas en casa, porque se prevé una especie de manipulación eléctrica también creada por estos seres, con planes detrás de la cortina para otro tipo de manipulación. Vale, me está diciendo que lo diga solo así, me está diciendo ten cuidado. A mí sí me está enseñando imágenes, ¿vale? Pero ¿sabéis qué haré? Que volveré a subir, mira, acordaros de... Acordaros de suscribiros a Telegram. Hoy tengo una pestaña ahí que vamos a ver. Suscribiros suscribiros. Seguidme en Telegram porque voy a subirlo en forma de audio, que es la forma más fácil para mí. Este tipo de cosas, lo que ahora mismo Nayel me ha hecho ver, lo haré en forma de audio y lo pondré ahí. Porque aquí ya no hay libertad de expresión, no la tenemos, ¿vale? Entonces os lo iré poniendo allí en forma de audios de cómo veo las cosas. Y si hay que hablar directamente, lo haré desde ahí. Entonces, buscad alma, cuerpo y luz. La primera siempre mayúscula, alma, mayúscula, cuerpo, la C, y luz, la L, ¿vale? Alma, cuerpo y luz. Le dais a seguir y ya iréis viendo que será un medio ahora mismo de comunicación desde allí, ¿vale? ¿Algo más, Nayel? Vale, voy a mirar a ver quién hay por aquí y vamos saludando y voy mirando las preguntitas, ¿vale? Vamos a ver. Fíjate que había mucho texto. Esta luz me deja ciega. Bueno, saludos, Josep, Rita, Victoria, Bigocha, Bella. Buenas tardes, Eloisa, dice. Edilio, Lorena, Luke, bonjour, Luke, Isabel, Ana Belén, Sueti. Ana Belén, no sé si eres la de arriba, sí, es la misma. Bella, Elisa, trabajo UMG, desarrollo del talento humano. Buen día, vamos mirando. Y déjame saludar a los de Mamen, Ivana, Facebook. De momento no me ha salido, ese va más lento. Os tengo ahí. En YouTube no se ve en directo. Yo no he podido entrar. Mamen, pues los administradores me están diciendo que sí se está viendo, que no hay ningún problema. Pruébalo ahora si quieres verlo desde allí. Es más rápido. Aquí es que escribís y a lo mejor tarda 10 minutos en salir. Ivana y Mamen. Buenos saludos a las dos, ¿vale? Vale, vamos a ver. Hola Adriana, de New Jersey. Hola cariño. Veo que acabas de entrar. Saludos para tu tierra.
Allí es más pronto, ¿verdad? Allí debe ser después de comer, más o menos. Siempre estamos con las horas de allí, las horas de aquí. Bien. Vamos a responder. Vamos a ver. Vamos a empezar a bajar. Centra un poco la cámara que se te ve muy esquinada. Es lo que he hecho antes, Victoria. A ver. Mejor ahí, ¿no? Sí, es que yo, bueno, esto ya sabes que. Gracias, Vic. Mejor ahora, ¿no? Da gusto, el perro está súper tranquilito. Mejor, vale. Estoy bajando despacito para que él me diga. Hola, Elo, gracias por otro día más, por tu directo y por tu ayuda. Gracias a ti, Bigocha, por estar ahí. Mira, Bigocha, dice, ayer me ha dicho que dice, ¿me podías hacer un chequeo corporal? Estamos toda la familia escuchándote, gracias. La tribu de Dalma Purpuluz, me encanta que estéis ahí todos conmigo. Saludos a toda la familia de Bigocha. No sé en qué zona estás, me encanta que me pongáis en la zona que estáis. Así sé más o menos dónde va llegando. Si tienes tiempo, me lo pones, ¿vale? Mira, has escrito abajo también. ¿Cuántas vueltas con las manos hay que hacer en el chakra o durante 2 minutos? No, eso respondo porque si alguien tiene dudas, no, yo simplemente es, por ejemplo, una, dos, sí, dos o tres. Mira, yo normalmente es, a ver, tres. A la tercera subís hacia arriba. Pero no es que tengan que ser tres, o sea, si a ti te sientes que tienen que ser dos, haz dos. Y si tu cuerpo te dice, en vez de dos voy a hacer que te quedas un ratito dando vueltas, tampoco pasa nada, porque es que el cuerpo tuyo necesitará más giros para activar el chakra. Luego, cuando hay algún chakra que está un poco más bloqueado, puedes a lo mejor estar allí, a lo mejor un minuto incluso, ¿eh? Cuando están bloqueados, notas que como que hay algo que te dice, no, no pares, sigue ahí, ¿no? Y cuando ya extiendes, si escuchas a tu cuerpo, el cuerpo nos habla un montón, pero un montón, ¿vale? Es lo que sintáis, dos, tres más, ¿vale? Y hay veces que hay alguno que está así un poquito delicado y voy dándole hasta que yo veo la luz, ¿no? Porque veo cómo se va generando. Pero si no lo veis, simplemente cerrar los ojos y centraros en ese punto en el que estáis trabajando y veréis cómo el cuerpo os habla, Bigocha, ¿vale? Bien, vamos a chequearte. Vamos allá, Bigocha. No sé si estás constipada, alergia, aquí hay un pequeño bloqueo o estás ahora mismo, ya te digo, no sé si es constipado, alergia. Estoy preguntándole a Nayel. Como si te costase respirar, pero en momentos, no durante todo el día, como a momentos, ¿no? Noto como hay algo ahí. Ya te digo, no sé si es alergia o constipado. Sigo bajando. A ver, pregunto y ahora te digo. Dice Nayel que tienes que... Dicen ayer que tienes que entender cuándo es el momento de explicar las cosas, no cuando estés desde una frecuencia que no es la adecuada. Hay como un bloqueo aquí en tu garganta. Ese no es físico, aquí sí era físico, pero aquí era como energético. ¿Ves? Ese punto ese de aquí es el que tienes tú que trabajar, ¿vale? Ahí, ya te digo, es como que falta
como que te falta liberar a veces algo que quieres decir y no acabas de sacar hacia afuera, ¿no? Dice que lo hagas cuando esté todo más tranquilo, no cuando esté todo caliente, porque te podrás expresar mejor, ¿vale? Dice, entonces ella se podrá expresar mejor. Vale, sigo bajando. Me he parado en la parte diría que es el estómago. Es justo debajo para que lo veáis, aquí justo ahí debajo, ¿vale? Es, eh, sí, yo diría que es un poquito más abajo, casi cuando empieza las tripas. Voy a escuchar a ver qué dicen ayer. Me está diciendo que tengas cuidado con las comidas pesadas, ¿vale? Las comidas que son más copiosas, con más grasas, que es como si tuvieses digestiones pesadas, me dice. Y esta zona es la que se debe de manifestar. Me está diciendo Nayel que cuando comas esos alimentos que te producen, me dice que gases, o estos alimentos que hacen que sientas esta pesadez, que intentes quitarlos de tu alimentación. Porque dice que te encontrarás como más liviana, más deshinchada, creo que es la palabra también, ¿no? Me dice más deshinchada. Vale, sigo bajando, bigocha. Ay, esperad que cuando hago eso, pego cada bostezo, estoy en el chakra raíz, he llegado a bajar hasta abajo. Vamos a ver. Ay, qué calor me está entrando. Parece cuando se canaliza, casi siempre se entran con unos calores. Vamos a centrarnos. Estoy preguntando cómo lo digo, ¿vale? Estate tranquila, está todo bien. Hay tiempo para todo. Y cuando el cuerpo no está regulado, simplemente no está pidiendo necesidad de nada, ¿vale? Yo creo que lo entenderás. Estoy preguntando si falta un enraizamiento. Me dice sí, ¿ves? Cuando hagas eso que ha dicho Nayel, todas para arriba y acuérdate del chakra raíz, que es la parte, digamos, del sexo, abajo del todo. Ese lo enfocas hacia abajo, ¿vale? Lo activas igual que tal y en vez de tirar para arriba, pues haces y bajas hacia abajo. Y luego visualizas cómo atraviesa donde estés, hormigón, tierra, donde tú estés. Para hacer eso es mejor que estéis descalzos, ¿vale? Porque las energías conectan mucho más. Los zapatos casi siempre llevan unos aislamientos de unos materiales que no son naturales, que entonces evitan que nos podamos enraizar. Por eso es muy bueno andar descalzo por la casa, por todos los lados. Vale, cariño. No me pongo a mirar brazos y todo porque entonces se nos va a extender demasiado, ¿vale? Y hay más gente que quieren... tribu Bigocha. Ah, Madrid, desde Madrid. Ah, pues mira, muy bien. Tiene que hacer frío allí ya, ¿no, Bigocha? Bueno, acuérdate los puntitos que hay que trabajar, ¿vale? Trabajas el chakra raíz, el garganta y
el de abajo del plexo, ¿vale? Serían, o sea, 1, 2, el tercero, el de la garganta y ya está. Esto de aquí era como, ya te digo, no sé si es alergia o constipado o que tengas la nariz tapada, no sé. Ya, si te apetece decir algo lo dices, si no, pues ya miras a ver qué es eso, ¿vale? Bueno, vamos a mirar qué más hay por aquí. A ver qué nos dice, que me están escribiendo por ahí ahora. En YouTube no se ve en directo. Espera que se me ha abierto el antivirus ahora. A mí también me pasan cosas. Mi marido falleció hace 2 años, nos dice Ivana. Lo siento mucho, Ivana. Sí, pues cuando sucedan eso no tengáis miedo. Dios separa la imagen. Aquí también. Bueno, en YouTube creo, no me han avisado de nada. Yo creo que en YouTube va bien. Es que Facebook, os digo de verdad, hay días que está muy mal. Por eso os recomiendo iros a YouTube. Solo tenéis que buscar el canal Alma, Cuerpo y Luz, os suscribís y ya podréis estar en el chat y todo. Si no sabéis, me lo decís y os publico en el directo, aquí en la cajetín donde estáis escribiendo, os puedo poner el enlace de YouTube para que ya lo podáis abrir directo. O sea, si queréis, cada vez, yo si queréis lo pondré en el Facebook para que tengáis más facilidad de encontrarlo, ¿vale? Ahora si respondéis, tardan lo menos 10 minutos en salir otra vez. A ver. No hay manera de... desde YouTube. Que no hay manera de conectar desde YouTube. Ostras, pues... ¿Hay ahora mismo gente en YouTube? ¿Tenéis algún problema los que estáis allí? Lo dice Mamen. Mamen, ¿será tu cobertura? Puede ser. A ver. Os voy a mirar en... Se ve perfectamente por el Facebook y por YouTube. Aquí estamos sin problema. Mira, debe de ser a lo mejor la cobertura tuya, cariño. Porque la gente dice que va todo fenomenal y bien. Gracias, Victoria. Menos mal que estás controlando los dos, cariño. Bueno, a ver, pregunto si hay algún mensaje para una de ellas dos. Mamen, ¿tienes un mensaje para ti? Me decían ayer. Si se te corta, ya lo ves en diferido que quedará grabado, ¿vale? Te va a contestar Metatron, me dice. Me está enseñando un camino. Estás caminando en ese sendero. Me enseña a mi derecha un paisaje verde precioso y a mi izquierda está todo seco, como si me generara ganas de mirar hacia este lado y no a este, ¿vale? Explico lo que me está enseñando. ¿Veis? De hecho, mi cabeza prefiere mirar ahí, que ahí no, está todo seco, no hay nada. Y me dice, te dice, cuando la vida ofrece dos diferentes caminos y uno de ellos es el que te vibra a ti, mirar, observar o transitar, aunque en el otro lado se vea oscuro y parece que no puedes salir de él porque estés atrapada, para poder llegar ahí donde está la plenitud, tienes que hacer ese empuje, me dice, tienes que hacer fuerza, coger impulso, romper esa cortina, ese muro, atravesarlo para poder llegar hacia el otro lado. Me dice que es como si me está haciendo sentir a mí, es como que estás adaptada a tu vida, a tu situación de día a día, pero que hay muchas cosas que tú no harías porque no lo ves como te gustaría que estuviesen, ¿vale? Él me lo ha enseñado a modo de imagen. Y me dice que tienes que tomar las riendas de tu vida,
que tienes que decidir por ti misma sin miedo y atravesar esa oscuridad y salir para que pueda emerger esa luz que está en tu camino, ¿eh? No lo dudes, está ahí en tu camino. Simplemente tienes que dar tú el empuje, tienes que tú decidir salir de ahí. ¿Vale? Bueno, un momento. Me estáis escribiendo, espera que lo veo tan pequeñito ahí que no lo... Me voy para YouTube otra vez. Ya sabes, cariño, empuje y para adelante. Vamos a ver, empiezo por abajo. Venga, va. A ver, Victoria, ¿eres de Albacete? Ah, que Ana Belén le pregunta, Victoria, ¿eres de Albacete? Yo te lo digo, Victoria no es de Albacete, pero está muy cerca de Albacete. No, por no decir la población, pero está a 80 kilómetros más o menos, creo que me dijo. Nos dice Elisa, me gusta mucho estar descalza, gracias. Siempre me dicen que eso es malo. Ahora sé que es algo bueno. Sí, bueno, son las creencias. Mi madre a mí también de pequeños, me acuerdo que calzaros, poner las zapatillas, mamá, que seguro que me está viendo. Y yo me acuerdo que luego los vecinos se vibra más el piso y esto es molesto. Y en el fondo era lo que mejor estábamos haciendo, ir en calcetines descalzos por la casa. Los niños, cuando son más pequeños, vienen con todo tan puro, el alma está tan conectada, está todo tan reciente que no es que vayan descalzos porque, hombre, los más pequeñitos no se las pueden poner ellos solos, pero es porque sí se sienten cómodos y es lo que hay que hacer. Pero siempre las creencias de no molesta, no tal, los niños se acuestan pronto, que den guerra a quien sea, como digo yo. Y si no, mira, que se cambien de casa a los demás, los niños tienen que vivir. Sí, es que a los niños a veces les limitamos tanto que... A ver, que veo, os estáis hablando entre vosotras, creo, es súper bueno para el cuerpo, los músculos y para la energía. Andar descalza, dice Vic, sí. Como almas brujas y naturales, así seguimos conectadas a la raíz. Exacto, Victoria, así es. Así es, cariño. Vale, tiro para arriba, Nayel. Venga, que nos da tiempo. Dice, digo, vete para acá que hace frío, se te quita pronto todo. Ay, Dios mío. Vale, pues dice que lo haré. Dice Vigo Chacará lo del chakra raíz, sí, como ha dicho Nayel. Sí, fíjate, o sea, ya te digo, a medida de hacerlo y de tal, se llega a conectar y se llegan, no dudéis de lo que veáis. Si veo dorado, a ver, tampoco hay que, a ver si veo el color, porque parece que cuando vamos a querer ver algo no se ve nada, ¿no? Dejaros fluir, porque de verdad, eso sí, os aconsejo cuando lo hagáis, quitaros la luz de la cara. Por ejemplo, este foco yo lo apagaría, incluso yo me pongo un antifaz que me regaló Flora, que igual me está viendo en directo, me lo hizo ella, y me ayuda mucho porque al no tener luz, cualquier luz que yo vea, sé que la estoy viendo, porque no es de ningún movimiento de nada, ¿vale? Entonces, aconsejo mucho tener los ojos cerrados o a ver una luz muy tenue, una lamparita de sal o cualquier cosita, ¿vale? A ver, que veo que estáis hablando y me... Dayana Medina dice un mensaje para mí. Pues está elegido Nayel. Vamos a ver. Madre mía, que no sé si lo escucháis, los porrazos que dan con los tambores en el fútbol. Ah. Dayana. A ver, estoy preguntando antes de decirte nada. Me está diciendo Nayel que necesitas que te hagan una limpieza energética. Si sientes o tienes a alguien que lo sepa hacer bien, si no te pones en contacto conmigo que te explicaré. ¿Ves? Me lo está confirmando. Ahí, tienes algo ahí que hay que quitar, ¿eh?
tienes que notarte flojita, con falta de energía, así como no te apetece nada, triste y a veces como enfurruñada, ¿no? Como me enfado por todo. Es eso que tienes, ¿vale? No es que te esté pasando nada a ti. Me está diciendo ayer, son estas energías que no deben de estar contigo. Ya te digo, busca un buen profesional y si no, contactas conmigo y te diré lo que hay que hacer. Cogido a tiempo es muy fácil de sacar eso, ¿vale? Vamos a ver el mensaje. Dice que te va a responder Metatron también. Me dice que te diga. Dayana, cuando muchas puertas se cierran, otras se abren. Cuando muchas luces se apagan, otras se van a encender para ti. No pierdas la esperanza, no la pierdas, porque sigue habiendo luz para ti. Cuando todo parece perdido y cuando todo parece imposible de cambiar, no solo la esperanza y la fe, sino nosotros también podemos ayudarte, pero el primer paso lo debes de dar tú. Pídenos ayuda y te la ofreceremos. Pídenos ayuda para ese cambio que tanto anhelas y te ayudaremos a que se manifieste. Pero el primer paso lo debes de dar tú. Me está explicando con imágenes ahora, como si estuvieses cansada, como cuando una persona tira la toalla, ¿no? Como no puedo más, si eso no cambia yo no puedo más, ¿cómo voy a hacer este cambio? ¿Cómo voy a salir de ahí? Me dice que tienes que buscar en tu interior y mirar un poquito hacia atrás y buscar aquella energía que has dejado atrás en el camino, porque tenías una energía muy bonita que te ayudaba a continuar y a seguir para adelante y como que la llama se está apagando, ¿vale? Y dice que busques atrás en ese registro cómo te sentías en aquel momento, qué estabas haciendo en aquel momento y te preguntes a ti misma, ¿qué es lo que me ha cambiado? ¿Por qué yo he hecho este cambio? ¿Lo quiero yo o me lo han hecho hacer? Dice que te preguntes esto, porque yendo atrás y buscando este punto y haciéndote esta pregunta encontrarás la solución al por qué estás así. Pero sobre todo esa limpieza es muy, muy importante ahora mismo. Bueno, a ver, que Nayel me está diciendo algo. Recordad que el viernes que viene estaré aquí con vosotros. Vale. Victoria os va a subir el próximo vídeo de... Sabéis que no hice el directo también la semana pasada para poder hacer este tipo de canalizaciones, ya que me requieren, debo de bajar un poquito la frecuencia para poder llegar a estas cosas. Y a la que Vic pueda, que seguramente este fin de semana os lo sube, he hecho una canalización del volcán del parque Yellowstone, no sé si lo digo bien, y los puntos calientes, por decirlo de alguna forma, de alrededores, ¿vale? Pasando, ya lo veréis que lo explico en la canalización, voy pasando la mano por el Google Map y me van haciendo bostezar y vamos marcando, ¿vale? Porque se están registrando muchísimos terremotos también de ese volcán y ese volcán yo no lo conocía, la verdad, estuve mirando por internet y al parecer si eso eclosiona se come, madre mía, toda la tierra de allí. Entonces estaros tranquilos, pero lo voy a explicar bien en la canalización que ya está hecha, a la que Victoria nos forme el vídeo, que ya sabéis que me ayuda altruistamente. Y suerte de eso, porque yo acabo con el cuello que no puedo ni moverme. Ahí se explican más cosas y las zonas, ya no recuerdo porque yo canalizo y luego se me olvidan las cosas, ¿vale? Que hay por aquella tierra y los puntos que más problemas pueden haber.
y cuadraban, algunos puntos cuadraban con el vídeo que tenemos de alerta sísmica, creo que lo subimos, no sé si fue, no recuerdo si fue en enero, sigue cuadrando con la zona que hay allí caliente, ¿vale? Así que es una canalización larga, dura 25 minutos, pero hay mucha información, ¿vale? Ya os digo, a la que Vic tenga tiempo y lo haga, lo sube y lo adelantamos. Bien, ayer me está diciendo que os acordéis del propóleo, que no lo olvidéis, que no lo comentemos no significa que paréis de tomar el propóleo. Recordad hacerlo de los chakras para elevar la vibración. Me está diciendo alguien, dice, ¿lo has visto? Es que es verdad, hay muchos canalizadores que en YouTube, a mí me llegó en el día del portal mensajes de mi querida amiga Oli, mensajes tal, los que yo veía y todos eran a base de conectar con ese, todos los canalizadores hemos cuadrado con esa energía que hay que equilibrar, ¿vale? Entonces hay que, sobre todo, trabajar los chakras. El que no lo sepa hacer o no se vea capaz, buscad ayuda. Hay muy buenos profesionales, hay gente que incluso lo hacen a veces altruistamente. Simplemente alguien que sepa manejar esas energías. Y si no vais practicando, tal como os he explicado, es muy fácil. Una musiquita suave. Ahora, no me voy a poner delante de la tele con las noticias y voy a empezar así porque no vamos a hacer nada. O si salís a pasear y os concentráis, escuchad vuestro cuerpo, porque el cuerpo os dirá lo que tenéis que hacer, el rato que tenéis que hacer, las veces que hay que girar, todo, ¿vale? Confiad en vosotros, confiad mucho en vosotros. A ver, hace tiempo que quiero saber si volveremos a tener agua en las tierras majoreras. Estoy empezando a cultivar y a tomarlo en serio, pero sin agua no lo veo claro. Me gustaría saber si volverá al agua. Pues mira, Lisa, créete. Entonces estás aquí en Fuerteventura también, Majorera es aquí, ¿eh? Venga, 2 minutitos y te contesto. Me va a tocar cortar el... es verdad que hace tiempo que aquí no nos llueve. De hecho, yo recuerdo la última vez que estaba trabajando en la oficina, sería por el año 2008, 2009. Y cayó una buena tromba de agua, yo creo, y granizo, no sé si os acordáis, los que vivimos aquí. Y como aquella, no, a mí me encantan, a mí las tormentas, yo soy la más feliz del mundo, os lo digo de verdad. Bien, estoy diciendo a la gente que vamos a sacar a los perros y tal, digo, este año va a entrar el frío, se lo decía yo a las compañeras, Yurena si está aquí y me ve, sabrá que se lo he comentado a ella también, y estoy diciendo eso, que antes de entrar el frío decía, este año el frío vendrá más pronto, más fuerte, más pronto, y espero no equivocarme, porque yo le dije a mi hija, desatasca las tuberías del jardín, porque este año creo va a venir agua. Vamos a ver si es verdad, porque Fuerteventura es muy seca, pero hay que decir que caen así un poquito de días de agua y tal, y se nos pone toda verde y se nos pone preciosa. Salen flores que no sabemos ni de dónde emergen, sobre todo margaritas y florecitas, pero por cualquier lado. O sea, es una tierra muy, muy, muy agradecida. Y aunque parezca que no, la tierra volcánica da muchos nutrientes a lo que se planta. Yo lo sé con la gente que no. Pues nada, Elisa, desear eso y si no, mira, hacemos una cosa. Podemos crear nuestra propia realidad. Juntamos una buena tribu y ahí hacemos una invocación a la lluvia para Fuerteventura. Luego, la última vez que me puse a hacer algo así, luego pasó una que no la quiero ni contar, que la acabaré pagando yo. Pero si vino agua, sí, pero agua fuerte. Entonces, si es urgente, pues hacemos como una invocación, hacemos un programa extra de vamos a hacer que llueva en Fuerteventura para que veáis de qué forma se pueden proyectar las cosas que suceden. Os quedaríais alucinados. Somos grandes, grandes seres de luz con mucha potencia. Bueno, chicos, me despido de todos. Nos vemos el viernes que viene. Iremos siguiendo el rastro de esto que he dicho, ¿vale? De Austria, a ver cómo va todo. Y espero que vayáis practicando con los chakras, ¿vale? Practicad porque las energías estas no han sido solo del 11-11. Siguen estando allí, ¿vale? Bueno, besitos a todos. Cuidarse mucho. Venga, hasta luego. A ver si